Maya Rodríguez estaba siendo condenada injustamente, con la sombra de la ejecución letal planeando sobre ella, y la verdad parecía estar enterrada para siempre. Pero lo que el sistema no sabía es que, para desentrañar esta telaraña de mentiras, la clave no estaba en los tribunales, sino en la lealtad silenciosa de un compañero de cuatro patas. Bienvenidos a Superación Real. Antes de comenzar, dale like y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias como esta. El aire en la sala del tribunal parecía tan denso como el dolor que apretaba el pecho de Maya Rodríguez, una capitana condecorada del ejército de EWA, que había perdido la pierna en combate en Afganistán. Esa cicatriz, visible y constante, era un recordatorio diario del precio de su devoción. Cada palabra del juez, fría y mecánica, perforaba su alma como astillas, confirmando lo que ella ya sabía. El mundo, o al menos esa parte de él que la juzgaba, había decidido su culpa. Condenada a muerte por un crimen que no cometió, sentía la desesperación burbujear, una mezcla amarga de injusticia y resignación. Cuando los guardias la condujeron fuera, el peso de la condena aplastaba cada fibra de su ser. Su mirada encontró la de su padre, el sargento mayor Víctor Rodríguez, un hombre de roca que, en ese momento, parecía desintegrarse ante sus ojos. El nudo en su garganta se intensificó al ver a Atlas, su perro de servicio, el compañero leal que nunca la abandonaba, una extensión de ella misma y un apoyo vital después de su lesión. El miedo de que Atlas, sin ella, pudiera ser descartado o, peor aún, sacrificado, porque un perro de servicio necesita de su humano, era una agonía silenciosa que corroía su mente. La despedida fue muda, pero cargada de un dolor lacerante, un adiós que parecía definitivo. El silencio del coche de policía era quebrado solo por los pensamientos frenéticos que martillaban en la cabeza de Maya. Recordó los días en Afganistán, el polvo, el calor insoportable y el instante en que la mina explotó, llevándose su pierna y la vida de un buen amigo, un compañero de armas. Ese momento la marcó para siempre, y la culpa, aunque irracional, aún la asombraba. Ahora, prisionera y condenada, la sensación de injusticia parecía amplificada por las circunstancias de su condición física, un blanco fácil para la manipulación. Todo lo que valoraba estaba siendo arrancado de ella, y el vacío en su estómago solo crecía. Atlas, al otro lado, sentía la ausencia de Maya como un agujero en su pecho canino. Se acurrucaba a los pies de Víctor, quien, a su vez, trataba de recomponerse. El sargento mayor, un veterano endurecido por años de servicio, no podía disimular la angustia. Sabía que Maya era inocente, en lo profundo de su alma de padre y de militar, que conoce el carácter de su hija y el peso de su recuperación posguerra. Con cada pequeño ladrido de Atlas, veía no solo el dolor del perro, sino la prueba viva de la inocencia de Maya. Ese animal, entrenado para detectar peligro y dar consuelo, ahora parecía alertarlo sobre la verdad que aún estaba oculta, una verdad que necesitaban desenterrar antes de que fuera tarde. Víctor no era del tipo que aceptaba un no como respuesta, mucho menos cuando la vida de su hija estaba en juego. La imagen de Maya, con la pierna amputada y la esperanza desvaneciéndose en sus ojos, era un fuego que ardía en su pecho, impulsándolo a actuar. Buscó a Sam Winters, un abogado que, a pesar de su reputación de ser algo excéntrico, era conocido por su tenacidad y por no temerle a los casos complejos. La reunión inicial fue tensa, con Sam escéptico ante la montaña de pruebas contra Maya. Sin embargo, la convicción en los ojos de Víctor y la forma en que hablaba de su hija, una heroína de guerra injustamente acusada, empezaron a derribar la barrera del abogado. Sam aceptó el caso, con una condición: que Víctor buscara en cada rincón cualquier cosa
por pequeña que fuera, que pudiera haber sido ignorada. Cada día que pasaba, Atlas se volvía más agitado, arañaba la puerta, aullaba suavemente y se negaba a comer. No solo era la añoranza por Maya, parecía haber una inquietud más profunda, como si presentiera la verdad detrás de la farsa. Víctor observaba el comportamiento del perro con una mezcla de tristeza y creciente curiosidad. Sabía que Atlas era un animal excepcional, entrenado para mucho más que solo ayudar a Maya en su movilidad. Había una inteligencia y una sensibilidad allí que iban más allá de lo que podía comprender, y un instinto le decía que la clave para la libertad de su hija tal vez estuviera en la lealtad silenciosa de su fiel compañero. La investigación de Víctor y Sam patinaba por la falta de nuevas pistas. Sam había intentado, sin éxito, reabrir el caso en la Corte de Apelaciones, pero sin algo concreto era imposible y ya comenzaba a frustrarse. Pasaban horas analizando los informes de la investigación original, los testimonios de los testigos y las pruebas presentadas en el juicio, pero todo parecía encajar perfectamente para incriminar a Maya. Víctor sentía que había algo allí, un hilo suelto que no estaban viendo, pero el desespero de su hija en prisión, con la cuenta regresiva para la ejecución, era un peso aplastante. Fue entonces cuando un mensaje anónimo, sin remitente, llegó al teléfono de Víctor. El texto era corto y directo. Busca a Diane Foster. Ella sabe. Víctor, curtido por años de servicio militar, desconfió al principio, pensando que podría ser una trampa. Pero la urgencia de la situación de Maya lo hizo arriesgarse. Consiguió el contacto de Diane a través de antiguos compañeros de Maya, utilizando su red de contactos militares. Concertaron una cita en un café discreto al final de la tarde, lejos de miradas curiosas, con la instrucción de que él estaría con una gorra y ella con una revista específica para reconocimiento. Diane Foster, una teniente que había servido bajo el mando de Maya en Afganistán, apareció visiblemente nerviosa, la voz cargada de un peso que solo la verdad oculta puede tener. Dudó por un momento, mirando a su alrededor, como si esperara ser vigilada. Pero la lealtad a su antigua capitana y la indignación por la injusticia hablaron más fuerte. En un susurro comenzó a revelar la podredumbre que corroía las entrañas del sistema. El coronel Westfield estaba hasta el cuello en un esquema de corrupción relacionado con contratos militares fraudulentos y el desvío de millones de dólares que deberían haber ido a programas de rehabilitación para veteranos, aquellos mismos a los que Maya tanto defendía y por los que luchó, incluso con su propia discapacidad. La revelación de Diane heló a Víctor y Sam. Ella confesó que ella misma había visitado a Westfield la noche del asesinato para enfrentarlo por los rumores de corrupción. Cuando salió, molesta por su actitud, vio al mayor Garrison, otro oficial, saliendo de la escena del crimen poco después de la partida de Maya. El relato de Diane fue como una chispa en la oscuridad, confirmando las sospechas de Víctor de que había mucho más detrás de esa condena. Para completar, ella entonces entregó a Víctor y Sam una grabación de audio escondida en una pequeña memoria USB que ella había hecho esa misma noche. Era una conversación tensa entre Maya y Westfield, donde la voz de Maya, firme y decidida, amenazaba con exponer los crímenes de Westfield y Garrison. Eso no era una confesión, era una denuncia clara de los podredumbres de la corrupción. Con la grabación en mano, la esperanza resurgió en el pecho de Víctor, pero también creció la frustración, convirtiéndose en un nudo en su garganta. ¿Cómo pudo una prueba tan crucial haber sido ignorada durante el juicio de Maya? Sam y Víctor revisaban cada detalle, cada línea del diálogo, escuchando la voz firme de Maya amenazando a Westfield. Sabían que tenían algo fuerte, una pista de que la historia oficial estaba llena de huecos, pero la justicia militar era una máquina lenta
y a menudo reacia a admitir sus propios errores. El tiempo era el enemigo, y con cada tic del reloj, la sombra de la ejecución de Maya se hacía más densa, acechando los días y las noches de Víctor. Mientras Víctor y Sam se sumergían en la grabación, intentando desentrañar la siguiente pieza del rompecabezas, Atlas, sintiendo la energía de la investigación y la tensión en el aire, comenzó a dar señales inequívocas. No paraba quieto, olisqueaba insistentemente un rincón específico de la sala de estar, arañando el rodapié con sus patas e incluso dando pequeños ladridos agudos, algo inusual en su temperamento calmado. Era el lugar donde Maya solía dejar su mochila de entrenamiento militar con sus equipos personales y de uso diario. Su lealtad inquebrantable y su comportamiento casi obsesivo se volvían cada vez más un faro, señalando algo que los humanos, en su lógica limitada y atrapada en documentos, aún no conseguían ver. La persistencia de Atlas llamó la atención de Víctor. «¿Qué intentas decirme?» «Chico», murmuró, arrodillándose junto al perro. Atlas siguió arañando el mismo punto, mirándolo con sus ojos inteligentes, como si suplicara para que entendiera. Intrigado, Víctor retiró un panel suelto del rodapié que Maya solía usar para esconder pequeñas cosas, una práctica que conocía de los tiempos de entrenamiento. Allí dentro, envuelto en un paño oscuro, encontró no solo un rastreador de entrenamiento de Maya, un dispositivo GPS que ella usaba en misiones y entrenamientos, sino también una memoria USB diminuta, casi imperceptible. El corazón de Víctor dio un vuelco, tomó la memoria USB con manos temblorosas y la insertó en el laptop de Sam. El contenido resultó ser aterrador. Hojas de cálculo detalladas sobre desvíos financieros, nombres de oficiales involucrados en el esquema de corrupción de Westfield y correos electrónicos intercambiados que demostraban la manipulación de licitaciones. Era la prueba que faltaba, la punta del iceberg de una conspiración que iba mucho más allá de lo que imaginaban. Además, había una segunda muestra de sangre listada con un código que había sido recolectada en la escena del crimen, pero deliberadamente omitida del juicio de Maya. Eso era la prueba irrefutable de que había alguien más involucrado y que la justicia militar había encubierto eso. El descubrimiento de la memoria USB y de la muestra de sangre no identificada sorprendió a Sam y Víctor. La indignación burbujeaba como un volcán a punto de estallar. Sam, un abogado que ya había visto de todo, sintió el peso de la injusticia. Esa era la vuelta de tuerca que necesitaban, pero también comprendía la colosal dificultad de hacer que la justicia militar aceptara una evidencia tan incriminatoria para sus propios cuadros, para la propia reputación del ejército. Comenzó a trazar un plan meticuloso para usar esas nuevas pruebas de la manera más impactante posible, revisando cada etapa del proceso judicial de Maya, buscando los huecos, las omisiones y las fallas que permitieron que la verdad fuera enterrada tan profundamente. Con cada minuto que pasaba, la vida de Maya estaba en juego, una carrera contra el reloj que los dejaba sin aliento. El comportamiento de Atlas, que antes parecía solo el dolor de un animal abandonado, ahora se veía bajo una luz completamente diferente, casi mística. Su persistencia alrededor del rodapié, la forma en que olisqueaba y actuaba, todo encajaba de una manera que la lógica humana no alcanzaba fácilmente. No solo sentía la falta de Maya, se estaba comunicando, alertando, guiando hacia la verdad, como si entendiera la urgencia de la situación. El perro, en su lealtad inquebrantable, se había convertido en el detective más improbable, la pieza clave que la pericia forense y los investigadores oficiales no habían logrado encontrar, o peor aún, habían decidido ignorar. Víctor miraba a Atlas con una mezcla de admiración y profunda gratitud, sabiendo que sin él
La verdad tal vez nunca hubiera salido a la luz. Con la USB en mano y la certeza de que la justicia había fallado, Sam y Victor se enfocaron en el Mayor Garrison. Las evidencias de la grabación de Maya y los documentos encontrados en la USB apuntaban a él como uno de los eslabones más importantes de la cadena de corrupción. Comenzaron a investigar sus pasos, sus contactos, sus finanzas. Descubrieron transacciones bancarias sospechosas y reuniones secretas que coincidían con los nombres en las hojas de cálculo encontradas, fortaleciendo la convicción de que no solo era cómplice, sino uno de los arquitectos de la farsa. La tensión en la oficina de Sam era palpable, pues sabían que estaban tocando un tema peligroso. La presión sobre el equipo de investigación, ahora pequeño y vulnerable, aumentaba día tras día. Garrison, un oficial con influencia dentro del sistema militar, parecía saber que se estaban acercando. Comenzaron a surgir obstáculos inesperados. Puertas que antes se abrían, ahora se cerraban. Testigos que antes parecían dispuestos a hablar, ahora desaparecían o negaban todo. Era claro que estaba usando su posición para impedir cualquier nuevo descubrimiento, intentando sofocar el caso y asegurarse de que Maya fuera ejecutada, llevando consigo la verdad sobre el esquema. Cada paso que daban, sentían la presencia de Garrison como una sombra acechante, tratando de silenciarlos a toda costa. Con cada nueva prueba que desenterraban, la red de mentiras de Garrison se hacía más evidente, dibujando un escenario de traición y manipulación que revolvía a Victor. El pequeño equipo de Sam, ahora con algunos investigadores privados que Victor consiguió financiar con sus ahorros, comenzó a descubrir cómo el mayor había manipulado el sistema para incriminar a Maya. Descubrieron que Garrison no solo sobornó a un técnico forense para adulterar el informe de sangre, haciendo parecer que solo el ADN de Maya estaba en la escena del crimen, cuando en realidad había una segunda muestra crucial para la defensa que había sido deliberadamente escondida y atribuida a un intruso desconocido en informes internos no divulgados. Además, el equipo de investigación logró rastrear a los testigos clave que podrían haber testificado a favor de Maya. Uno de ellos, un sargento que estaba de servicio en la base la noche del crimen, había sido transferido abruptamente a una misión de riesgo en el exterior y su familia recibió un bono inexplicable. Otra, una colega de Westfield que sabía sobre los desvíos, simplemente desapareció y su cuenta bancaria fue vaciada. Estaba claro que Garrison había usado amenazas veladas e incentivos financieros para silenciar o coaccionar, asegurándose de que nadie se atreviera a contradecir la versión oficial de los hechos. La ira de Victor crecía con cada descubrimiento, transformándose en una furia fría y decidida. Veía la dimensión de la crueldad y el poder de Garrison, que no dudó en sacrificar la vida de una heroína de guerra para encubrir sus propios crímenes. No solo se trataba de un asesinato, era una conspiración calculada para destruir la vida de su hija, una mujer ya marcada por la guerra y la pérdida de su pierna, y proteger un esquema de corrupción masivo que desviaba dinero de los veteranos. La urgencia era palpable, pues el tiempo se agotaba rápidamente para Maya. Sam, por su parte, sentía la presión aplastante del reloj. Ya tenían las pruebas irrefutables, pero el desafío ahora era presentarlas de una manera que la inflexible justicia militar no pudiera ignorar o silenciar, especialmente con la fecha de ejecución de Maya acercándose peligrosamente. Sabía que necesitarían una estrategia impecable, sin brechas, para atravesar el bloqueo que Garrison había impuesto. El equipo, exhausto, pero con la adrenalina al máximo, sabía que no podían fallar. La vida de Maya, la heroína de guerra que perdió la pierna y ahora estaba al borde de una muerte injusta,
dependía únicamente de ese pequeño grupo de personas y de la lealtad inquebrantable de un perro. La última lucha estaba a punto de comenzar y ya no tenían nada que perder. La estrategia de Sam fue arriesgada, una apuesta desesperada, pero era la única que les quedaba. Decidieron filtrar las pruebas a Sarah Jenkins, una periodista investigativa de renombre, conocida por su valentía para desmantelar escándalos gubernamentales y por su red de contactos que garantizaba repercusión. Víctor, utilizando sus antiguos lazos del ejército, consiguió concertar una reunión secreta en un café apartado a las afueras de la ciudad, bajo el pretexto de un encuentro de veteranos. La tensión era palpable mientras preparaban los documentos. La USB cuidadosamente protegida y la grabación de audio, revisando cada detalle para que la historia fuera impecable, sin fisuras que pudieran ser utilizadas para desacreditarlos y, lo más importante, lo suficientemente impactante como para sacudir los cimientos de la justicia militar antes de que fuera demasiado tarde para Maya. Mientras tanto, la prisión de Maya parecía una eternidad de incertidumbre y soledad, un limbo gris y claustrofóbico. Cada día que pasaba era un peso insoportable, y el reloj en su celda, lento e implacable, martillaba la proximidad de la ejecución. Trataba de mantenerse fuerte, invocando la disciplina militar, recordando los años de servicio, las misiones en Afganistán donde la vida y la muerte eran compañeras constantes, pero el miedo, un enemigo silencioso e implacable, acechaba en cada rincón oscuro de su mente. La imagen de su padre, con su mirada firme, y de Atlas, su fiel perro de servicio que era sus ojos y pies en muchos momentos, era lo único que le impedía de sucumbir al completo desespero. Una pequeña y obstinada chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. Solo quería que la verdad saliera a la luz, no solo por su libertad, sino por todos los demás veteranos que Westfield y Garrison habían robado y engañado. La reunión con Sarah Jenkins fue tensa y directa. La mesa del café abarrotada con la vida de Maya. Sam y Víctor desbordaron todas las pruebas sobre la mesa, cuidadosamente organizadas. La USB con las transacciones ilícitas, los informes forenses manipulados y la estrella del espectáculo, la grabación de audio de Maya confrontando a Westfield. Reprodujeron un fragmento clave de la conversación, la voz firme de Maya resonando en el ambiente. Víctor, con la emoción genuina que solo un padre desesperado podría tener, describió el papel silencioso de Atlas, el perro que señaló el camino hacia la verdad. Sarah, una profesional curtida que ya había visto los peores lados del poder, mantuvo la compostura, pero sus ojos revelaban una creciente sorpresa a medida que absorbía la magnitud de la conspiración. Hacía anotaciones frenéticas, formulando preguntas puntuales y directas sobre cada detalle, cada nombre involucrado. Al final, la miró con una seriedad mortal y dijo, con voz baja pero firme, «Esto es grande, pero desde ahora están solos. No puedo protegerlos. La historia explotará, pero el objetivo serán ustedes». El artículo de Sarah Jenkins explotó como una bomba en el escenario nacional. Al día siguiente, los titulares de los periódicos más grandes gritaban «Heroína de guerra condenada», «Conspiración militar» y «La verdad revelada por un perro de servicio». Las radios y los canales de televisión no hablaban de otra cosa. La historia de la capitana Maya Rodríguez, heroína de guerra que perdió la pierna en combate y fue acusada injustamente, la corrupción militar y el papel crucial de Atlas en el descubrimiento de la verdad, dominaban los noticieros. La repercusión fue inmediata y arrasadora. La opinión pública, sorprendida y enfurecida, comenzó a volverse contra el veredicto, exigiendo justicia para Maya y una investigación completa.
El ejército se vio obligado a manifestarse, prometiendo una investigación interna rigurosa, pero la presión popular era inmensa, con protestas surgiendo en varias ciudades, y las bases de la conspiración de Garrison comenzaban a desmoronarse bajo el peso de la verdad expuesta. La presión de la opinión pública fue tan fuerte, tan arrolladora, que los altos mandos militares no tuvieron más opción que actuar de manera ostensible. La investigación interna prometida se transformó en una fuerza de tarea de emergencia, bautizada como Operación Integridad, con auditores e investigadores independientes, o al menos con la apariencia de ser independientes, asignados para revisar el caso de Maya. Sam y Víctor fueron convocados para presentar todas sus pruebas en un cuartel general reservado, con la presencia de generales y abogados militares. La sala estaba helada y la tensión era palpable. Sabían que, incluso con la presión externa, el sistema aún intentaría protegerse, minimizando el escándalo y a toda costa salvando su propia imagen. La batalla aún no había sido ganada, era solo un retroceso forzado de los adversarios. Mientras la Operación Integridad era anunciada, la noticia del reportaje llegó a los oídos del mayor Garrison como un trueno, golpeándolo con fuerza. Estaba en su oficina cuando la televisión encendida en la sala de espera comenzó a mostrar los titulares con la foto de Maya. Un sudor frío recorrió su frente. Sabía que su esquema se estaba desmoronando y la imagen pública de héroe de guerra que tanto cultivaba, construida sobre mentiras, se estaba desintegrando ante sus ojos. El pánico lo invadió y comenzó a actuar de manera desesperada. Llamadas telefónicas frenéticas a cómplices, órdenes contradictorias a subordinados e incluso intentos de destruir documentos importantes en su oficina privada, arrojando papeles a una trituradora, pero sin cuidado. Necesitaba sofocar el incendio que se extendía rápidamente, pero con cada movimiento descontrolado, solo cavaba más profundo su propia tumba, dejando rastros que el nuevo equipo de investigación, ahora serio y bajo los reflectores, comenzaría a seguir rápidamente. Con las nuevas pruebas y la presión mediática, la fuerza de tarea actuó con una velocidad sorprendente, como un depredador acorralando a su presa. No solo confirmaron la autenticidad de la grabación y la USB, sino que también siguieron las huellas digitales y financieras que Garrison había dejado en su pánico. Cada llamada frenética, cada documento triturado incompletamente, cada testigo coaccionado que ahora, con miedo, comenzaba a hablar. Todo eso encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. La verdad sobre el esquema de corrupción y la trama para incriminar a Maya se estaba desplegando ante los ojos de la investigación, sin dejar espacio para dudas. Mientras la investigación estrechaba el cerco a Garrison, el reloj de la ejecución de Maya seguía su curso implacable. Víctor, Sam y su pequeño equipo trabajaban frenéticamente día y noche, sabiendo que el tiempo se agotaba. En cualquier momento podría darse la orden final. Utilizaron todas las nuevas evidencias, los testimonios corroborados y el vínculo crucial con Atlas para presionar a las autoridades militares y políticas, insistiendo en que la vida de Maya no podía ser arrebatada por una injusticia tan grotesca. La tensión en el aire era casi insoportable. Cada llamada telefónica parecía cargar el destino de la capitana. En la celda fría, el aire parecía aún más pesado, cargado con el olor metálico de la desesperación y el sonido del propio corazón de Maya martillando en sus oídos. Los procedimientos ya habían comenzado. Cada minuto una cuenta regresiva hacia el abismo. Ella veía el rostro de su padre en su mente, los ojos brillantes de Atlas, sentía el vacío de la pierna que ya no estaba allí, y una tristeza profunda la dominaba.
no por el fin inminente, sino por la injusticia que la llevaba hacia él. De repente, el silencio mórbido fue rasgado por un ruido ensordecedor de correría en el pasillo, voces alteradas y gritos apagados. La puerta de metal rechinó, abriéndose bruscamente. No era la hora. Un oficial entró, el rostro pálido y sudoroso, y pronunció las palabras que Maya jamás esperaba escuchar, casi gritando en medio del caos. «Ejecución suspendida. Hay nuevas órdenes. Ahora». La noticia, aunque confusa y pronunciada en medio de la adrenalina, cayó sobre Maya como un rayo en un cielo despejado. Una mezcla arrolladora de incredulidad, alivio y confusión la invadió, haciendo que su cuerpo temblara. Fue rápidamente llevada fuera. Los pasillos de la prisión, antes oscuros y opresivos, ahora parecían menos amenazantes, casi un túnel hacia la luz. Afuera, bajo un sol fuerte que no veía desde hacía mucho tiempo, sintió el calor en su piel. Su padre la esperaba, el cuerpo tenso. Víctor corrió hacia ella, los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener, y la abrazó con una fuerza que no sentía desde hacía años, un abrazo que era una mezcla de alivio y la promesa de que todo estaría bien. Y entonces, Atlas, que la vio desde lejos, disparó en su dirección, un borrón de pelo y felicidad, ladrando y moviendo la cola frenéticamente, con un entusiasmo que solo un perro puede mostrar después de una ausencia tan larga. Saltó sobre ella, lamiendo su rostro y cuello sin parar, gimiendo de alegría, casi derribándola. Maya se arrodilló, o lo que pudo con su prótesis, y lo abrazó contra sí, sintiendo el calor y el olor familiar de su pelaje, las lágrimas ahora mezclándose con las lamidas de su fiel amigo, sensaciones que lavaron su alma. Su libertad, antes un sueño distante, ahora era una realidad tangible, y Atlas era la prueba más dulce de ello. La libertad de Maya fue el detonante para la caída definitiva de Garrison. Con la suspensión de la ejecución y la publicidad masiva, las pruebas que Sam y Víctor tenían en sus manos, antes tan difíciles de ser aceptadas o incluso vistas, ahora se convirtieron en irrefutables e innegables. La fuerza de tarea, ya bajo el escrutinio público y con la reputación del ejército en juego, no tuvo cómo silenciar el caso o proteger a los suyos. Garrison fue rápidamente acusado e ingresado en prisión, formalmente acusado por conspiración, obstrucción de justicia y el asesinato del coronel Westfield. La verdad salió a la luz con detalles perturbadores y la red de corrupción que había construido fue desmantelada, revelando la extensión de los desvíos y las innumerables vidas de veteranos que habían sido afectadas por su codicia. Para Maya, la liberación fue el primer paso de un viaje nuevo e incierto. Su condena fue anulada y recibió un indulto oficial, limpiando su nombre de una mancha que jamás debió haber existido en su historial impecable. La tentación de regresar al ejército, el único hogar que conoció durante tanto tiempo y donde construyó su identidad, era fuerte, casi un instinto. Pero la experiencia por la que pasó, el dolor lacerante de la injusticia y la fragilidad expuesta del sistema que juró proteger, cambiaron su perspectiva para siempre. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella, sino por todos los demás veteranos que el sistema había olvidado, o peor aún, perjudicado intencionalmente. Una nueva dirección, un propósito más grande que cualquier misión militar, comenzaba a formarse en su mente, aún incierto, pero lleno de una nueva determinación. Con el nombre limpio y la libertad reconquistada, Maya no regresó al ejército. En lugar de eso, impulsada por su propio dolor y por la injusticia que sufrió, decidió canalizar su energía para ayudar a otros veteranos. Con el apoyo incondicional de su padre, Víctor,
comenzó a planear la creación de un centro de defensa, un lugar que ofreciera asistencia legal, médica y, crucialmente, apoyo psicológico para aquellos que, como ella, llevaban las cicatrices invisibles y visibles de la guerra, especialmente el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Atlas, siempre a su lado, parecía entender la nueva misión. Su mirada atenta y su presencia constante eran un bálsamo para las heridas que aún seguían doliendo. El centro, bautizado como Esperanza Veterana, comenzó a tomar forma. Maya, con la experiencia práctica de quien vivió la injusticia, se dedicaba de cuerpo y alma a cada detalle, desde la burocracia hasta la contratación de profesionales comprometidos. Sabía lo difícil que era navegar por el sistema sin apoyo. Además de abogados y terapeutas, Maya comenzó a entrenar perros de servicio inspirada por Atlas para ayudar a otros veteranos a superar sus dificultades emocionales y recuperar la confianza perdida. Atlas, un ejemplo vivo de lealtad y terapia silenciosa, desempeñaba un papel vital, ayudando en el entrenamiento de los nuevos perros y ofreciendo apoyo emocional directo a los veteranos que llegaban, muchos de ellos escépticos y aislados. La ceremonia de inauguración de Esperanza Veterana fue un día de emoción palpable y celebración. El lugar, antes un galpón abandonado, transformado con colores vibrantes y sillas llenas, resonaba con risas y aplausos. Veteranos, familiares, algunos periodistas con sus libretas de notas e incluso autoridades que antes parecían distantes, asistieron para apoyar la iniciativa de Maya. En el escenario improvisado, con Atlas tranquilamente sentado a su lado, la correa en el suelo y la mirada atenta, Maya subió, sintiendo un nudo en la garganta. Habló con una voz que mezclaba el dolor del pasado con la esperanza del futuro. No escondió las cicatrices físicas de la pierna perdida y emocionales de la prisión, y destacó cómo el amor y la lealtad inquebrantable de su perro de servicio cambiaron su vida, no solo ayudándola a encontrar justicia, sino también un nuevo e inesperado propósito. Maya reveló, con la voz entrecortada, que Atlas fue la verdadera clave de su libertad, un faro de esperanza cuando todo parecía perdido, exaltando la importancia de la lealtad y la búsqueda incansable de la verdad, sin importar la fuente. El centro de Maya y Atlas se convirtió rápidamente en un faro de esperanza, un lugar donde la ayuda y la comprensión eran más que palabras en un papel. Recibió un apoyo significativo de la comunidad y otras organizaciones de veteranos, creciendo rápidamente y ofreciendo desde acompañamiento legal para casos de injusticia militar hasta sesiones de terapia con perros, inspiradas directamente en el modelo de Atlas. Muchos veteranos que llegaban escépticos y aislados encontraban allí no solo alivio para sus síntomas de TPT, sino también una nueva familia. Atlas, el perro que se convirtió en detective y símbolo de resistencia, pasó a ser visto como un ícono de la lucha por la verdad y la lealtad pura, y su historia fue contada y recontada como un recordatorio de que la justicia, a veces, viene de las fuentes más inesperadas, como la simple e inquebrantable lealtad de un perro. Maya, mirando la vida que construyó, aún se preguntaba cómo todo eso ocurrió, el giro completo de su destino. El dolor de la injusticia nunca desapareció completamente, una sombra que la acompañaba, pero había encontrado un sentido para todo, y su vida, al lado de Atlas, demostraba que incluso de las mayores adversidades pueden hacer la más inspiradora de las transformaciones. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte ningún relato inspirador.